by Cachicha. Seguimos hablando de las intoxicaciones y vamos a hablar ahora con la doctora Eddie Herrera, quien es gastroenteróloga, para hablar de este problema desde el punto de vista médico. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, hemos estado viendo una nueva ola, porque ya en el pasado ha ocurrido, es recurrente en nuestros barrios, en nuestros campos, que la gente beba o ingiera bebidas adulteradas, se intoxiquen, muchos lleguen hasta morir por esto. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué ustedes plantean del abordaje de estas bebidas que contienen etanol, que no son preparadas con ningún criterio industrial, profesional? ¿Qué tan grave es esto? Bueno, es muy grave, comenzando por la alta mortalidad que presenta la intoxicación por metanol. Realmente hay una ola ahora en este momento porque ha aumentado el consumo, pues la gente busca bebidas que sean más económicas. Realmente el problema no está en que sea una bebida artesanal, sino en las medidas que utilizan las personas que la producen para acelerar la producción de la misma. Las cosas, por ejemplo, lo que utilizan para acelerar la producción y entonces así cumplir con la alta demanda. Si nos damos cuenta, el año pasado hubo un oleaje igual de intoxicación por metanol precisamente en estas fechas. Así fue. Semana Santa, también en principio de la pandemia, que no había incluso acceso a comprar bebidas alcohólicas de manera normal. Doctora, en el caso de un paciente que le llega a ustedes con una intoxicación de este tipo por bebidas de metanol, ¿cuál es el procedimiento y qué tan riesgoso es de que fallezca en ese proceso cuando ustedes lo reciben por emergencia, vomitando, intoxicado? ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que está intoxicada por el consumo de alcohol adulterado? Esa pregunta es importantísima y es una de las cosas que hace que la mortalidad sea tan alta. Realmente el metanol no es un tipo de alcohol muy embriagante. Oye. Incluso el etanol, que es el alcohol que conseguimos en cualquier bebida, como el vodka o el ron, es mucho más embriagante que el metanol. Lo que ocurre es que el metanol, cuando se metaboliza en el hígado, produce un metabolito activo, que es el responsable realmente de la intoxicación, pero esto ocurre incluso 24 horas después de la ingesta. Entonces los síntomas no son los usuales de un paciente o de una persona que está embriagada, sino que son síntomas más inespecíficos y eso retrasa la llegada de ese paciente a la asistencia sanitaria. Por lo regular, el paciente ha ingerido alcohol y tuvo síntomas leves como mareo, quizá náuseas, quizá vómitos, que ceden y entonces la intoxicación per se ocurre a las 24 o 30 horas, pero para cuando eso ocurre ya el paciente está en acidosis metabólica, que es lo que da el traste con la vida. Y entonces, doctora, ¿hay algún medicamento, algún producto casero quizás que uno pueda ingerir, tomarse para cortar el efecto del metanol? O sea, por ejemplo, yo me tomé la bebida esta, el Monday, y me enteré que alguien se murió y entonces yo quiero como cortar el efecto. ¿Pudiera yo tomarme algo que me corte el efecto antes de las 24 horas quizás? Existen dos cosas que se pueden hacer. Está el fomepizol, que es un medicamento que contrarresta la acción del metanol, y también el alcohol etílico propiamente. Por lo regular, el que más utilizamos es el vodka, pero eso debe ser supervisado porque eso va a depender de los niveles de metanol en sangre. Oye. Eso debe ser calculado por kilogramo de peso. Oye. O sea que debe de ser bajo asistencia médica, no en la casa. Pero obviamente, si existiera el caso y la persona no está en un acceso rápido a un centro sanitario, pues se podría recomendar que el paciente utilice alcohol etílico. Bueno. El vodka, por la concentración que tiene, es uno de los ideales. Lo que pasa es que tanto el alcohol etílico como el metanol utilizan la misma vía para metabolizarse, entonces compiten, y al competir pues entonces se va a liberar
parte del metanol que ya se absorbió. Doctora, repítale, doctora, que eso tiene que ser Sí, porque bajo prescripción médica, porque ahorita se empiezan a tirar galones de vodka arriba de eso, lo que bebieron eso. Exactamente, decía que eso va a depender muchísimo de los niveles de metanol en sangre y que debe de ser calculado. Doctora, pero la doctora dice que si no pueden acceder a una emergencia rápido y está el asunto medio complicado, que se den su trago. Doctora, una pregunta, doctora, pero ese remedio así, y vamos a hablar prácticamente de remedios caseros, la leche, por ejemplo, la leche. No, eso no ayuda para nada, realmente. Bueno, la leche es utilizada en la mayoría de las intoxicaciones porque la gente tiene un alivio falso de los síntomas gastrointestinales. Pero yo comencé diciendo que esos síntomas gastrointestinales, en el caso de la intoxicación por metanol, no son lo que dan al traste con la vida. De hecho, ni siquiera es una encefalo, o sea, ni siquiera es un problema a nivel del hígado, sino a nivel del cerebro. Producen ellos no una encefalopatía hepática como los pacientes que se intoxican por alcohol etílico, sino una encefalopatía de Wernicke. Eso ocurre a nivel del sistema nervioso central, y un cambio en el pH del organismo. O sea que te puedes beber un galón de leche si quieres y no vas a tener ningún efecto beneficioso. Doctora, ahí mismo, ¿qué tanto hay que beber? O sea, ¿qué tanto puede beber una persona y que le haga daño? O sea, si yo me bebo un vasito del Monday ese que fue que afectó a las personas. Otra pregunta importantísima, que es precisamente lo que hace la gravedad de todo. La dosis tóxica de metanol es de apenas 40 mililitros y la dosis que puede dar el traste con la muerte va de 40 a 240 mililitros. Y tú dirás, bueno, pero son unos números muy amplios, hay mucha diferencia. Lo que ocurre es que eso va a depender de la concentración del mismo y de la velocidad en la que haya sido consumido. ¿Qué pasa? Que estas personas que adulteran las bebidas, lo que hacen es que para acelerar, sabemos que el metanol es un producto destilado de la madera, pero para que eso alcance su punto óptimo para ser consumido, estas personas que adulteran lo que hacen es que le ponen productos como por ejemplo gasolina, le colocan anticongelantes, o usan hasta pintura, desechos de animales, por ejemplo, para que se fermente más rápido. Al colocar esos desechos de animales, por ejemplo, tripas de pollo, eso deja una turbidez en la mezcla que hace que ellos tengan que utilizar más gasolina, que tengan que utilizar más anticongelantes para poder llevar eso de esa turbidez a la transparencia característica del clerén, para que la gente lo pueda querer consumir. Doctora, y ahí es donde aumentan los niveles de metanol. Doctora, pero yo vuelvo, o sea, a lo mismo que le decía a Eddie Alcántara hace un ratito. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con este grupo? Porque esto es una banda que mata. Esto es una banda que mata, al igual que el que sale con una pistola. Lo único que mata de manera más silenciosa y más peligrosa. Porque 20 personas que ingieran eso, pero se han muerto 30 y pico de personas en algunos casos. Entonces, el año pasado murieron 277. ¿Qué se puede hacer respecto a esto, doctora? La única manera es hacer esto que ustedes están haciendo, informar a la población para que la población no consuma, porque los productores no van a dejar de producir. La única manera es que la población se oriente y deje de consumirlo, porque el riesgo es muy alto y no depende ni siquiera de que yo decida tomarme solo 2 vasitos, porque 2 vasitos pueden representar una dosis letal, dependiendo de la cantidad de metanol que utilizaron para su producción. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Isabella, cojan esta entrevista entera y pónganle un titular llamativo. Para que todo el que bebe vaina ilegal y barata aprenda y oiga esta doctora. Brillante la doctora. Vamos a hacer ese ejercicio. Gracias, doctora. Un abrazo. Una científica. Este problema más grave, profesor. Tu mañana.
Mónica Chicha.